Pero esta destrucción es el resultado del brutal atentado ocurrido el viernes por la noche en la ciudad afgana de Herat. Los talibanes capturan una segunda capital de provincia en Afganistán. Un guardia de seguridad perdió la vida este viernes y otros agentes resultaron heridos en la Agencia de las Naciones Unidas de Herat, en el oeste del país. Carreteras convertidas en escombros y carros quemados. Ese es el resultado del ataque contra la casa del ministro de Defensa en la noche del martes. Las protestas contra los talibanes comenzaron este lunes en la provincia de Herat y desde entonces se han extendido a otras partes del país. Amigos, muy buenos días. Otro día más en Afganistán. Estamos saliendo en este momento de nuestro hotel en Herat y nos vamos al aeropuerto. Muy amables los compadres de aquí de seguridad del hotel, me cayeron muy bien. Y nada, nos vamos al aeropuerto. Vamos a volar en esta ocasión de Herat a Kabul, 1 hora y media de vuelo. Ay, cuidado compadre, no te queremos atropellar. Y de Kabul, después en la tarde vamos a volar de Kabul a Kandahar, otra ciudad que está más o menos como al sur-suroeste. Es una ciudad en la que tenemos que tener cuidado porque, bueno, es de esas ciudades en las que hay presencia de cierto grupo que le tenemos un poco de miedo y que no queremos. Ay, Dios mío, ya empezamos con la adrenalina. Entonces vámonos al aeropuerto y vámonos para Kabul y luego a Kandahar. Para este punto de mi viaje por Afganistán, quedaban solo 2 meses antes de que los talibanes capturaran por completo a todo el país. Yo me encontraba en la ciudad de Herat y a pesar de que Estados Unidos ya había retirado a más del 50% de sus tropas y que los talibanes ya habían comenzado a ganar territorio con la captura y control de casi la mitad del país, principalmente en pueblos y provincias, por lo menos las ciudades principales como Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif y la capital Kabul se mantenían relativamente seguras y aún se podía percibir una especie de tranquilidad y confianza entre sus habitantes. Casi como si la amenaza de los talibanes no fuera algo preocupante, o como si tuvieran mucha confianza en que aún con la retirada de los Estados Unidos y aliados, el gobierno y el ejército de Afganistán pudiera contener a los talibanes y evitar que se apoderaran de todo el país durante las próximas semanas, como lo hicieron. Como quiera que fuera, nosotros ya íbamos rumbo al aeropuerto para viajar hasta otra ciudad del país y yo sin saberlo, en ese momento estaba observando por la ventana lo que serían mis últimas impresiones de lo que llegó a ser la ciudad de Herat hasta hace unas semanas antes de la captura de los talibanes. I like this song. Okay, listen. Sing it. I don't know this song. I don't know this song. Al llegar al aeropuerto, nuevamente tuvimos que pasar por una serie de puestos militares y barricadas para llegar hasta el estacionamiento y de ahí atravesar otros filtros de seguridad caminando para llegar hasta la terminal. Y en el camino, Maddie como siempre insistió en ayudarme con mi maleta y yo aproveché este momento para grabarles algo que me pareció curioso e interesante y que ya había visto también en el aeropuerto de Kabul. Se trata de un globo cautivo de vigilancia, que es como una especie de globo aerostático, pero está sostenido por unos cables al suelo para mantenerlo en el mismo sitio y en su interior está equipado con radares y un sistema óptico de alta tecnología para detectar y observar enemigos a varios kilómetros de distancia. Y fueron instalados por el ejército estadounidense en varios aeropuertos de Afganistán que además de funcionar como aeropuertos civiles, son o eran utilizados como bases militares.
Ya hicimos el check-in, es nuestro cuarto vuelo aquí en Afganistán. Vamos a viajar nuevamente con Camair. Hoy en la tarde vamos a tener nuestro quinto vuelo. Hemos estado volando mucho aquí en Afganistán. Volamos en un 340 a 340, ya volamos en un 737 y vamos a ver, seguramente hoy también va a ser 737. Vamos a guardar la cámara porque vamos a pasar ya por filtro de seguridad. Ya pasamos el filtro de seguridad. Lógicamente no puedo grabar por temas de seguridad, en ningún aeropuerto se puede. Dato interesante, aquí en Afganistán mucha gente me dice que parezco afgano. De hecho, llego por ejemplo a los filtros de seguridad o a algún punto donde tenga que tener contacto con alguien y me hablan en afgano y no les entiendo nada, obviamente, y me quedo así como con cara de ¿qué? Y ya después como que se dan cuenta que no hablo afgano y ya me empiezan a hablar. Y ahorita me dijeron en el filtro que qué bonito trajecito traigo y que parezco afgano. Entonces me lo han dicho mucho. Es bonito, me gusta. Digo, nunca pensé que fuera a parecer afgano, pero me gusta parecerme a la gente local. Vamos a esperar aquí nuestro vuelo. Esta es la sala de espera de este aeropuerto. Tenía ganas de comprar como golosinas, pero aquí no hay una tiendita, entonces nos vamos a tener que esperar hasta que lleguemos a Kabul. Al salir de la sala de espera y caminar hacia el avión para abordar, prendí mi cámara para intentar grabar algunas tomas de los aviones militares, pero para estas fechas, siendo mayo del 2021, ya toda la zona militar del aeropuerto estaba prácticamente vacía. Ya estamos a bordo, nos tocó salida de emergencia. En este caso no podemos llevar entonces nuestra mochila debajo del asiento frente a nosotros, porque al estar en salida de emergencia, en caso de una evacuación no puede haber nada aquí. Entonces ya la subimos y bueno, les enseño. Estamos en la parte del ala de este 737-300 o 500 aquí, dicen el modelo. Tenemos televisión, tenemos para poner la tarjeta de crédito en caso de que queramos. Digo, no sé si esto funcione para este avión, pero esto anteriormente lo utilizaban para si querías comprar algún servicio, una película, o incluso había unos aviones en los 90s que traían teléfono. Entonces pasabas tu tarjeta y podías hacer llamadas. Muy interesante, se dejó de utilizar esa tecnología. Ahora en lugar de eso, pues traen Wi-Fi. Entonces te puedes comunicar con tus familiares por medio de WhatsApp si quieres. En algunos aviones, no en todos. Una vez que despegamos desde el aeropuerto de Herat, yo me relajé y comencé a disfrutar de los increíbles paisajes montañosos de la cordillera Hindu Kush, unas montañas maravillosas que forman parte de los Himalayas y dividen el camino entre Herat y la ciudad de Kabul a lo largo de nuestro vuelo de aproximadamente 1 hora y media. Y al llegar a la ciudad de Kabul, una vez más disfrutaba, como en cada destino, la alegría de recorrer un aeropuerto y apreciar la belleza de los aviones y aerolíneas de otros lugares del mundo, sin imaginar que precisamente en este aeropuerto y al cabo de unas semanas se estarían viviendo algunos de los momentos más tristes e impresionantes de la historia de este país. Como podrás darte cuenta, este y todos los demás episodios del documental han sido adaptados y resubidos con escenas eliminadas o censuradas parcialmente para cumplir con las políticas de contenidos en la plataforma y así evitar que los videos sean eliminados o limitados por el algoritmo. Pero si lo deseas, puedes disfrutar de este y otros documentales completos y sin censura, además de contenido adicional y exclusivo en alextienda.tv. Así que si deseas apoyar mi trabajo y contenidos, suscríbete a este canal de YouTube, y para los documentales sin censura y contenido adicional, te dejo el link en la descripción para que conozcas mi nueva plataforma de streaming, alextienda.tv. Al bajar de nuestro avión, y como estábamos estacionados en una posición remota del aeropuerto, nos subimos a un aerobús que nos llevaría hasta la puerta de la terminal, y en el camino recorrimos toda la zona de plataformas que seguramente podrás reconocer si viste las noticias más recientes, ya que fue justo en esta parte del aeropuerto en la cual miles de personas que lograron burlar todos los filtros de seguridad llegaron para intentar abordar cualquiera de los vuelos que estaban a punto de salir y así poder escapar de Afganistán. Pero para este punto de mi viaje aún nadie se imaginaba que aquello pasaría, y al llegar a la terminal noté que, al igual que en otros aeropuertos en los que ya había estado de Afganistán, aquí tenían la imagen de un personaje con el título de Héroe Nacional de Afganistán. Se trata de Ahmad Shah Massoud, y más adelante en nuestro viaje del día de hoy podrás entender por qué ese hombre de aspecto similar al Che Guevara fue y es tan importante dentro de lo que pasa hoy en Afganistán.
Pero por ahora, teníamos que bajar del autobús, entrar a la terminal y tratar de sobrellevar el caos de los aeropuertos afganos para recuperar nuestro equipaje y continuar nuestro camino, pero ahora por carretera desde Kabul hacia un valle muy importante al noreste del país. Un lugar perfecto para entender lo que está sucediendo hoy en día en Afganistán, pero remontándonos 40 años al pasado, para platicarte sobre el conflicto que podríamos decir que fue uno de los mayores detonantes que provocó todos los problemas de la guerra que se está viviendo ahora en Afganistán. El día de hoy viajaremos por carretera hasta el valle de Panjshir y te voy a platicar la historia sobre la guerra afgano-soviética. Amigos, buenos días. Estamos en camino a la tumba de uno de los héroes nacionales de Afganistán y estamos en el Panjshir Valley. Me comentan que aquí es igual de seguro que en Bamiyan en el tema de como turista. Si se fijan, no traigo mi turbante cubriéndome la cabeza. Paramos ahorita a comprar pan porque a mí se le antojó el pan y veo que es muy popular aquí el pan. Todo el mundo come pan en todo momento, para desayuno, para comida, para cena, y hay por todos lados estos negocios que venden el pan de esta manera, como en la ventana los ponen, y es este pan que se llama naan. Les platicaba que aquí es un lugar igualmente seguro como Bamiyan en el tema de nosotros como extranjeros poder andar en estos lugares sin problema. Pasamos hace unos minutos un punto de revisión y obviamente no pude grabar ahí, sí estaba como muy complicado, pero les platico más o menos cómo fue la experiencia. Llegamos, eran en realidad 3 puntos. El primero era como de militares, el segundo era como de la policía y el tercero como de la inteligencia de, no sé. Desde el primero empezaron como a cuestionarnos y obviamente pues te ven que no eres de aquí, te hablan y cuando no sabes qué responder, entonces ya empiezan más preguntas. Entre esas preguntas, pues pidieron mi pasaporte, es lo primero que te piden siempre, mi pasaporte. Y ya el militar estaba hablando como con Mahdi, estaba preguntándole un montón de cosas en afgano que yo no entendía y el militar nada más se quedaba como con cara de muy serio, muy serio. Yo trataba de sonreír pues para romper el hielo un poquito. Bueno, me pidieron que abriera todas mis maletas, abrieron la cajuela, abrimos mis 2 maletas que traigo atrás, abrimos mi mochila y tuve mucho cuidado en no enseñar el dron. En la bolsa de abajo traigo un dron. El dron aquí está prohibido y esto se debe, me estaba platicando Mahdi, que se debe a un atentado que hubo, el cual fue como el atentado más grave en la historia de aquí de Afganistán, que en Kabul había protestas y en esa ocasión hubo una bomba que mató a muchísimas personas y ese día había muchos drones volando y varios de los drones capturaron imágenes de lo sucedido. Entonces, a partir de eso, el presidente dijo no va a haber drones permitidos en lugares como históricos, en ciudades, en lugares poblados. Entonces por eso traigo mi dron medio escondido. Y bueno, les decía en el punto de huele a pan. Smells like naan. Yeah. Do you want to have it? Yes, please, a little. Bueno, y entonces pasamos por el punto de revisión. Total que al final me hicieron más preguntas. Pasamos al siguiente punto de los que estaban ahí todos con rifles. Thank you. Amigos, no saben. Este pan es delicioso, muy rico y este está recién hecho. Había estado comiendo estos, pero pues bueno, ya un poquito duros. Está calientito, recién sacado del horno. Y entonces, cuando pasamos al segundo punto de revisión, se me quedaban viendo los policías, bueno, todos con rifles y todos así como con caras de enojados. Y yo les sonreía y les decía como de, hola. Y decían, América. Y les decía, no, México. Entonces ya como que se relajaron y, México. Pasamos al punto de revisión y ahorita estamos en un pueblo. Acabamos de atravesar un pueblo. Todos con el mismo estilo, casas hechas de lodo. Nos dirigimos a la tumba de un héroe nacional de Afganistán llamado, les iba a decir el nombre, pero siempre se me olvidó. What's the name of this hero? Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud. Y bueno, vemos su cara por todos lados, por todo el país. Me ha tocado ver espectaculares que tienen su cara. Vamos para allá y les platico la historia. Al igual que en los aeropuertos, podemos ver la cara de Ahmad Shah Massoud a lo largo y ancho de casi todo el país, pero especialmente y con mayor frecuencia aquí, en el Valle Panjshir, debido a que Massoud nació en este lugar de Afganistán y fue un importante guerrillero que luchó contra los soviéticos en los 80s y contra los talibanes durante los años 90s. Pero antes de platicarte más sobre Massoud, me gustaría comenzar por explicarte lo que fue la guerra afgano-soviética, ya que a partir de esto podrás entender mucho mejor todo lo que están pasando en las noticias sobre Afganistán, los talibanes y Estados Unidos. Verás, si has seguido mi serie desde el principio, recordarás que en episodios anteriores te platiqué que Afganistán
Afganistán está geográficamente situado en un territorio que durante siglos ha sido de gran importancia para los imperios más grandes del mundo, y debido a esto se han desatado una gran cantidad de guerras y disputas por controlar esta región. Los motivos han ido variando a lo largo de la historia. Por ejemplo, con Alejandro Magno durante la época del Imperio griego o con Tamerlán durante la expansión de su imperio timúrida, la importancia de conquistar este territorio tenía mucho que ver con su ubicación justo sobre el cruce de caminos en la Ruta de la Seda, una ruta comercial por la que transportaban toda clase de mercancías entre Asia Oriental, Europa, Medio Oriente y la India, y al tener el control del territorio de lo que ahora es Afganistán, los imperios obtenían grandes ingresos y poder ante el resto de los territorios. Pero pasaron los siglos y con las nuevas rutas marítimas que ahora daban otra alternativa para conectar a los continentes, la Ruta de la Seda perdió su importancia, pero también surgieron nuevos motivos para que los grandes imperios de la nueva época pusieran sus ojos en Afganistán. Un gran ejemplo de esto sucedió en el siglo XIX. En aquel entonces, las dos grandes potencias del mundo eran Rusia y Gran Bretaña, y ambos parecían estar en una carrera por ver cuál de los dos conquistaba la mayor cantidad de territorios alrededor del mundo. Para principios del siglo XIX, Rusia ya tenía el control de casi todos los países de Asia Central, y Gran Bretaña había conquistado y convertido a India en una colonia británica. Y al observar esto en un mapa, te darás cuenta de que Afganistán quedó justo entre los territorios de ambas potencias mundiales, y durante muchos años se mantuvo como un territorio neutral que funcionaba como un colchón o barrera protectora para ambos imperios. El problema es que a pesar de que ninguna de las dos tenía intereses reales de invadir Afganistán, tanto Rusia como Gran Bretaña comenzaron a ponerse muy paranoicos el uno del otro, y ambos sentían que en cualquier momento el otro utilizaría el territorio de Afganistán como un punto de entrada para atacarlos a ellos. Y eventualmente Gran Bretaña dio el primer paso y en 1839 invadió por primera vez a Afganistán, en la que sería la primera de 3 guerras conocidas como las guerras anglo-afganas durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Pero ¿esto qué tiene que ver con la guerra afgano-soviética que sucedió casi 100 años después, en 1979? En realidad, muchas cosas, pero las más importantes son: 1. Que durante la guerra contra los británicos, los afganos entendieron que su gran ventaja contra los enemigos de los grandes imperios invasores era que conocen perfectamente el terreno complicado y montañoso de este país. Y número 2, que durante ambas guerras, los afganos se unieron para defender a su país de los invasores, pero sobre todo, para defender a sus creencias islámicas ante la imposición de otra cultura o religión. A lo largo de todo el país, mientras vamos recorriendo diferentes regiones, podemos ver evidencias de los estragos que ha dejado la guerra. No solo la guerra actual, sino la guerra que inició todo este problema hace 40 años, la guerra afgano-soviética. Enfrente de mí tengo lo que solía ser el bazar de Panjshir, aquí donde estamos en este momento. Cruzando el río se alcanzan a ver las ruinas, y bueno, esto fue destruido por los soviéticos a finales de los 70s durante un bombardeo aéreo. Pasaron los aviones por aquí, bombardearon toda esta parte, además de otros lugares de por aquí, de estos pueblos y estas villas, y estos son los vestigios que quedan de lo que solía ser el bazar de esta región de Panjshir. Mucho se habla de que todo lo que pasa actualmente en Afganistán tiene sus orígenes en la guerra afgano-soviética que comenzó en 1979, pero pocos te hablan de lo que sucedió antes de ese año y que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando ahora. Por ejemplo, la llegada del Islam a esta región del mundo, y de la cual te platiqué en otro episodio de esta serie, o lo que vino después de la guerra entre Afganistán y Gran Bretaña y que dio pie a la guerra afgano-soviética. Era el año 1919 y Afganistán se encontraba en su tercera guerra contra el Imperio Británico, que ya estaba muy desgastado por esta guerra, así que para independizarse de los británicos, el entonces rey de Afganistán, Amanullah Khan, pidió el apoyo de la recién nacida Unión Soviética, y con este apoyo finalmente lograron que los británicos se retiraran y reconocieran a Afganistán como un reino independiente. A partir de ese momento, Afganistán comenzó a llevar una estrecha amistad con la Unión Soviética, pero no a todos los afganos les encantaba la idea, ya que la Unión Soviética promovía el ateísmo. Así que los afganos musulmanes más conservadores dieron un golpe de estado para derrocar al rey Amanullah, que era amigo de los soviéticos. Pocos años después llegó la Segunda Guerra Mundial, y como ya te había contado en otros videos, al terminar la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva especie de guerra pasivo-agresiva entre las dos potencias que salieron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Soviética. Y mientras ambas potencias se disputaban el control del mundo en territorios como Cuba, Vietnam o Corea del Norte, en Afganistán se vivía una monarquía gobernada por el rey Mohammad Zahir Shah y su cuñado y primo, el ministro Mohammad Daoud, los cuales se encargaron de modernizar a Afganistán y reconocer derechos civiles y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De hecho, durante esta época Afganistán era muy diferente a lo que conocemos ahora, y la ciudad capital de Kabul era reconocida como uno de los destinos más importantes del mundo y una ciudad popular entre la comunidad hippie que pasaba por ahí durante sus viajes entre Europa y la India. En aquel entonces, por primera vez en la historia del país, las mujeres tuvieron derecho al voto, al trabajo y a la educación. Pero era una época de liberación social que no duró mucho, ya que en los 60s el país sufrió una grave crisis económica y esto fue aprovechado por el cuñado del rey, el ministro Mohammad Daoud, para traicionarlo y dar un golpe de estado, mandar a su primo al exilio y convertir a la monarquía de Afganistán en una república y a él mismo como el primer presidente de Afganistán. El gran problema es que para este momento la Unión Soviética ya controlaba a los territorios de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y con ello la Unión Soviética ya era vecina directa de Afganistán, lo cual aprovecharon para influenciar a los afganos y ahora solo era cuestión de tiempo para que la semilla del socialismo diera fruto. Así fue como surgió un partido político con influencias soviéticas conocido como el Partido Comunista Afgano, y el entonces presidente Daoud cometió el error de combatir a varios miembros de ese partido, perseguir y asesinar a sus opositores, lo cual indignó muchísimo a los comunistas, que para ese entonces ya eran una fuerza política numerosa y que además contaban con el apoyo de las Fuerzas Armadas afganas, donde ya había muchos comunistas convencidos. Fue así como en 1978 los comunistas y la gente que los apoyaba comenzaron la Revolución de Saur, un levantamiento que inició en el aeropuerto internacional de Kabul, justo en donde estuvimos hace un rato, y a partir de ahí, en tan solo 3 días, los socialistas ya habían logrado vencer y asesinar a Daoud e instaurar un nuevo gobierno socialista bajo el mando de Mohammad Taraki. Y en un principio, Taraki gozaba del apoyo y simpatía de los afganos, pero estaba muy impaciente por llevar a cabo sus reformas para implementar el socialismo en Afganistán. Y aunque tenía buenas intenciones como alfabetizar al país y mejorar las condiciones de vida de los afganos, su desesperación por hacerlo lo más rápido posible provocó que los comunistas comenzaran a reprimir y encarcelar a los opositores, además de ofender a los musulmanes y promover un estado laico en donde el Islam ya no iba a ocupar un lugar tan central e importante como antes. Esto hizo que la popularidad de Taraki cayera en picada y surgieran grupos guerrilleros a lo largo del país como los Mujahideen, que se refiere a todas aquellas personas que luchan para defender el Islam, todos ellos encabezados por importantes líderes religiosos que se opusieron a toda costa al nuevo gobierno. Pero contrario a lo que te podrías imaginar, no fueron los Mujahideen quienes derrocaron a Taraki, sino su propio ministro y compañero llamado Amin, que a un año de gobierno lo traicionó, dio un golpe de estado y finalmente lo asesinó en medio de un tiroteo entre las guardias de ambos personajes que ya sospechaban uno del otro. Después de proclamarse gobernante, Amin empeoró la situación llevando a cabo brutales represiones contra diferentes líderes políticos y religiosos. Fue tal la brutalidad que muchísimos afganos tuvieron que huir hacia Pakistán e Irán en lo que fuera una de las mayores crisis migratorias en el mundo. Mientras tanto, China y Estados Unidos, a través de Pakistán, enviaban de manera clandestina y muy discreta armamento y apoyo económico a los grupos guerrilleros que se habían formado. Todo esto llevó a Afganistán a una situación de inestabilidad que preocupó de inmediato a los soviéticos, ya que temían que Estados Unidos pudiera utilizar a Afganistán como un punto estratégico para atacarles. ¿Te suena familiar? Pues es prácticamente lo mismo que pasó 100 años antes entre Rusia y Gran Bretaña. Así que ante esto, los soviéticos decidieron lanzar un contraataque para invadir Afganistán, la Operación Tormenta 333, pero no se imaginaban que el conflicto se alargaría por 10 terribles años. Después de recorrer varios pueblos y subir entre las montañas del Valle de Panjshir, llegamos hasta el mausoleo de Ahmad Shah Massoud, aquel héroe nacional del que te platiqué en el aeropuerto. Y mientras caminábamos hacia su tumba, Maddie me explicaba una parte de su historia, pero yo, por más que lo intentaba, no lograba concentrarme debido a los disparos que se escuchaban a nuestro alrededor. He had a really good relationship with Asia. He had also a foundation. That foundation in France. Massoud's foundation has helped to
make here as it's like a park, and the date anniversary of Masood. All the people comes from the port of Panjshir, from the port of Kabul, where they prayed for Masood. And who is this? He was the leader of Afghanistan, and he was the president of Afghanistan for one day too. Al llegar al punto del mausoleo en el que guardan el ataúd con el cuerpo de Ahmad Shah Massoud, pude notar por la imponente construcción y el sitio en lo alto del valle de Panjshir que para los afganos Massoud se convirtió en un verdadero héroe y orgullo nacional. Pero ¿qué fue lo que hizo Massoud para ser considerado incluso hasta el día de hoy como una esperanza para combatir a los talibanes? Su historia comienza en 1953 cuando nace aquí, en el valle de Panjshir, y siendo el hijo de un importante coronel de la realeza. Debido a esto, desde niño tuvo mucha influencia de su padre para conocer y entender a la perfección las tácticas de guerra, y al llegar a la juventud se mudó a la ciudad de Kabul para estudiar ingeniería. Fue un estudiante muy brillante y dominó varios idiomas, pero lo más importante fue que ahí en la universidad se involucró con una organización de juventudes musulmanas, y adentro de esta organización se fue convirtiendo poco a poco en un influyente líder político. Todo esto le sirvió para que en 1979, cuando la Unión Soviética tomó el control de Afganistán, Massoud se convertiría en uno de los primeros y más importantes guerrilleros mujahideen que lucharon por 10 largos años contra los soviéticos, hasta que finalmente los obligaron a retirarse de Afganistán. Durante aquella guerra afgano-soviética, Massoud controlaba la resistencia contra los soviéticos en el valle de Panjshir, y por ello luego sería apodado el León de Panjshir. Estamos en el mausoleo de Massoud. Aquí tenemos a mis espaldas, este es el punto exacto en donde tiene su tumba, y aquí frente a nosotros vemos pues muchos equipos de tanques y cañones, diferentes armamentos de la época de la guerra civil aquí en Afganistán. Alrededor de nosotros las montañas, y allá al fondo las montañas nevadas. De pronto se escuchan disparos, y supongo que bueno, aquí entrenan o tienen como una especie de campo de entrenamiento militar. Tenemos aquí, como les decía, todo el armamento, pero por aquel lado se escuchan de pronto como varios disparos, y bueno, eso nada más te recuerda el lugar en donde estás parado y parte de su historia, que bueno, aquí justo a mis espaldas tenemos un punto muy importante para la historia de Afganistán. Cabe destacar que Ahmad Shah Massoud era muy nacionalista y quería ver a Afganistán libre de influencias externas y ajenas al Islam, con lo cual ganó mucha popularidad entre otras etnias, aparte de los tayik, a la cual pertenecía, y eso lo convirtió en una especie de Che Guevara afgano, ayudando a que muchas de sus campañas contra los soviéticos fueran muy exitosas. Y así, a finales de los años 80, casi al final de la guerra afgano-soviética, y con poco más de 30 años, Massoud logró apaciguar las cosas con los soviéticos, pero al mismo tiempo aprovechó el tiempo para reorganizar su ejército y buscar el apoyo político de otras provincias fuera de Panjshir, y así poder dar la última batalla contra los invasores. Fue así como creó un consejo militar conformado por 130 comandantes mujahideen de otras partes de Afganistán, y con lo cual lograría resistirse ferozmente ante los soviéticos, convirtiendo el norte de Afganistán en uno de los principales bastiones de la resistencia mujahideen. Y en 1989, una vez más, los afganos logran sacar de su territorio a otro de sus grandes invasores a lo largo de la historia, y con eso terminó la guerra afgano-soviética. Pero como ya lo hemos platicado, con cada guerra que termina casi siempre comienza otra nueva guerra. Y en el caso de Afganistán, después de 10 años de la guerra afgano-soviética, ahora estaba a punto de comenzar una intensa guerra civil entre los mismos afganos. Está impresionante los cañones ya de cerca, verlos de lejos pues como se ve, hemos visto en algunos otros lugares del mundo, pero estos en especial se ve bastante imponente, sobre todo el cañón. Miren. Wow. Y con diferentes escrituras ahí. Vamos a meternos, aquí ya nos brincamos por una cerca. Wow, au, casi me mato. Wow. Vean, qué impresionante. Estos son armamento soviético. Aquí dice KC, NMK, 11-3. Sí, efectivamente, esto es soviético. Aquí vemos cirílico. Y esto, alguien que sepa leer en cirílico, que nos diga. Irina, te estoy viendo a ti. Si por favor nos puedes decir qué dice acá. Nos puedes traducir. Miren, acá también dice. Pues obviamente esto debe de ser como la placa que dice
fabricante, el modelo de serie y todo. Lo interesante es que mientras estamos viendo este armamento, al fondo del lado derecho estamos escuchando los disparos de pues alguien que está por allá practicando sus tiros. Ahora, si ustedes tienen ganas de ver cuál es o cómo es la experiencia de manejar uno de estos, no como este, porque este nunca lo he manejado, pero tengo un video en mi canal, si no lo han visto, en el cual, estando en Ucrania, manejé un tanque como este. Entonces, si ustedes quieren ver la experiencia, está muy interesante y sobre todo bastante adrenalina manejar uno de estos tanques, y se maneja muy complicado. Es como dos palancas que al jalar una da vuelta para un lado, al jalar la otra para el otro, y si jalan las dos frena. Es algo medio complejo, pero está bastante interesante. Está en mi canal, les dejo el link abajo en la descripción. Vamos a ver si nos podemos trepar, a ver si no nos metemos en problemas. Wow, no sé si escuchan eso mientras estamos entrando al tanque. ¡Wow! Al terminar la guerra afgano-soviética y luego de la retirada de las tropas enemigas, comenzó la división entre los mujahideen por ver quién se quedaría con el nuevo poder de Afganistán, principalmente entre Massoud y otro líder mujahideen llamado Gulbuddin Hekmatyar, ya que por un lado, Massoud quería un gobierno de coalición repartido entre todos los grupos de resistencia, mientras que Hekmatyar quería el poder para su propio grupo. Esto provocó una intensa guerra civil entre diferentes grupos afganos por todo el país, y en 1992, Massoud, con el apoyo de varios líderes y también de la ONU, logra entrar a Kabul, instaurar un gobierno mujahideen y conformar el Estado Islámico de Afganistán, bajo el gobierno de su compañero Rabbani, y Massoud como ministro de defensa. Pero este nuevo gobierno no duraría mucho tiempo, ya que un par de años después, en 1994, estaría naciendo en la ciudad de Kandahar, al sur de Afganistán, un nuevo grupo guerrillero conocido como los talibanes. Amigos, estamos adentro de un tanque de guerra de Afganistán, un tanque de la guerra afgana. Aquí tenemos el cañón. ¡Órale! You got up there. Tenemos al enemigo ahí arriba. We have the enemy up there. Ok, qué interesante están los tanques. No es algo que me guste porque yo soy contra la guerra, no soy pro bélico. Pero miren, supongo que aquí esta es como la mirilla de que está operando el cañón. No sé dónde se maneja, ¿dónde está? Creo que aquí es donde iba el asiento. Sí, aquí es donde va el asiento. Y aquí se sienta el operador del tanque, el conductor. Vamos a asomarnos a ver cómo se veía desde aquí. ¡Wow! What's up? Para ser honestos, al momento de grabar estos videos, tan solo un par de meses antes de la más reciente toma del poder de Afganistán por parte de los talibanes, no me pasó por la cabeza que entre tantos lugares importantes e históricos, existe una gran posibilidad de que este lugar que te acabo de mostrar sea uno de los primeros en ser destruidos por los talibanes ahora que están en el poder, al igual que destruyeron a los budas de Bamiyan hace 20 años. Pero todo esto y el por qué lo vas a entender mejor cuando lleguemos a la ciudad de Kandahar y te cuente a detalle la historia sobre cómo nació el grupo talibán y cómo fue que lograron convertirse en una de las fuerzas paramilitares más radicales y poderosas del mundo. Así que por ahora nos despedíamos del valle de Panjshir y regresábamos a la carretera para conducir de regreso al aeropuerto de Kabul y de ahí tomar nuestro siguiente vuelo hasta Kandahar. El camino de regreso a Kabul fue relativamente tranquilo. En esta ocasión no nos topamos con los talibanes, pero eso sí, noté la presencia del ejército afgano, varios puntos de revisión a lo largo de todo el camino y prácticamente nada de vehículos o elementos del ejército estadounidense, lo cual confirmaba los rumores que corrían entre los afganos, de que para esas fechas, siendo mayo del 2021 cuando grabé este video, ya se habían retirado más del 60% de las tropas estadounidenses y los talibanes ya comenzaban a intensificar los ataques contra el ejército afgano y los civiles, cosa que pude comprender con mucha mayor claridad en el momento en el que pasamos por un sitio en el que comenzó a oler a quemado y al voltear hacia un lado de la carretera pude ver con mis propios ojos los restos incendiados de un restaurante que tan solo un día antes había sido el escenario de uno más de los atentados talibanes. Vamos a entrar a este edificio que es un hotel abandonado. Me están pidiendo fotos todos, como que no sé si les gustó mi outfit.